Hola, estimados juristas. Hoy en Actualidad Jurídica vamos a abordar la primera etapa del sistema de justicia penal acusatorio y en particular vamos a hablar de la etapa de investigación, la cual se divide a su vez en dos etapas, la de investigación inicial y posterior la investigación complementaria. La primera, la investigación inicial, se inicia con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando se judicializa la carpeta de investigación. Esto es, cuando el juez de control tiene conocimiento de dicha carpeta. La segunda etapa, a grandes rasgos, es la etapa de investigación complementaria. Esta inicia desde la formulación de imputación y termina agotado el cierre de investigación. Esos son los dos supuestos que vamos a analizar el día de hoy en Actualidad Jurídica y ahora vamos a ser más específicos. La primera etapa de investigación inicial se recaba datos de prueba ante el agente del Ministerio Público que integra una carpeta de investigación. Ahí puede contener entrevistas de la víctima o presunta víctima, también puede contener testimoniales, periciales y todo aquel órgano o todo aquel dato de prueba que acredite que en efecto se cometió un ilícito y que una persona participó en su ejecución, para posteriormente hacerlo de conocimiento del juez de control y con esto solicitar una formulación de imputación en el caso de que sea sin detenido o la orden de aprehensión, en su caso, que es una audiencia a puerta cerrada entre el agente del Ministerio Público y el juez de control, pero si es un caso de los conocidos como en flagrancia o caso urgente, en ese momento se va a poner a disposición al imputado ante el juez de control. Y obviamente la etapa de investigación inicial va a durar las 48 horas que tiene el agente del Ministerio Público para resolver la situación de una persona en caso de que no se encuentre en un supuesto de delincuencia organizada donde se puede ampliar dicho plazo. En este orden de ideas es prudente destacar o precisar las etapas que integran, de acuerdo al artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia inicial. Esta audiencia inicial se lleva a cabo ante el juez de control, el cual tiene que desarrollar una serie de etapas para garantizar los derechos de las partes. Pero volvamos a los dos supuestos en los que nos encontramos. Uno de ellos es la formulación de imputación sin detenido o que la persona esté gozando de su libertad y se le informe en ese momento de la investigación que se sigue en su contra. Y el otro supuesto es de la persona que fue detenida supuestamente en flagrancia. Y esta persona es remitida ante el juez de control. Vamos a abordar el primer supuesto. En el primer supuesto, el agente del Ministerio Público integra su carpeta de investigación. Se inicia con una denuncia, podríamos citar algún ejemplo de un delito patrimonial, integra las entrevistas y los datos de prueba que él considera necesarios y solicita una audiencia para formulación de imputación sin detenido. Se cita a la parte que en este caso se le denominará imputado y se le informa de la investigación que está haciendo el agente del Ministerio Público en su contra. Pero en audiencia inicial se desarrolla de la siguiente manera o con los siguientes pasos. Primeramente, hay que aclarar que no hay un control de detención, porque está presentándose el imputado de manera voluntaria. Por lo tanto, no tendríamos que calificar una detención de manera constitucional o inconstitucional. En este supuesto en particular, nos saltamos esa etapa y nos seguimos con la formulación de imputación, que en específico la vamos a entender como aquel dato o aquella manifestación que hace el agente del Ministerio Público al imputado y le está informando que se está haciendo una investigación en su contra por su posible participación en un hecho delictivo. En ese contexto, la defensa, es importante aclarar, no puede generar debate cuando se le formule la imputación a su defendido. En todo caso, puede pedir aclaraciones o precisiones para continuar con la secuela del desarrollo de la audiencia inicial. Antes de que inicie la audiencia, es importante aclarar que
el imputado y la víctima deben de conocer sus derechos constitucionales, por lo cual el agente del Ministerio Público está obligado a hacérselo saber a la víctima y el abogado defensor se los debe de hacer saber al imputado. De lo contrario, el juez se los tendrá que indicar a ambas partes, pero exhortará al abogado y al fiscal para que lo hagan ellos de manera adecuada y sobre todo porque es el inicio en la etapa de investigación, que las partes conozcan sus derechos constitucionales y legales, los que se pueden contener en la Ley de Código Nacional de Procedimientos, que en este caso es la norma adjetiva. Ok, una vez que tenemos que las partes conocen sus derechos constitucionales y se inicia con la formulación de imputación en el supuesto en el que nos encontramos, el abogado puede hacer aclaraciones, como ya dijimos, y con esto el agente del Ministerio Público las podrá desahogar si son pertinentes, sobre todo a consideración del juez de control. Una vez que se hace la formulación de imputación, se le solicita al imputado si quiere declarar o si es su deseo declarar. Una vez que él manifiesta su posibilidad, estando de acuerdo con su abogado defensor, él decidirá de manera libre y espontánea si va a acogerse al derecho de guardar silencio o va a declarar en ese momento. Posterior a la declaración del imputado, en caso de que decida hacerlo o no, sigue la etapa de solicitud de vinculación a proceso. Esta etapa se desarrolla primeramente con la manifestación del agente del Ministerio Público, el cual solicita la vinculación a proceso y manifiesta de manera genérica los fundamentos legales y los hechos para justificar su pretensión, a lo que a su vez el juez da el uso de la voz al abogado defensor para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Y es el momento preciso para hacer valer algunos argumentos en beneficio de nuestro representado. Posterior a esta etapa, se va a solicitar las medidas cautelares. En este caso, igual el agente del Ministerio Público, en el orden que se lleva desarrollando en la audiencia, solicita una medida cautelar de las contenidas o contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el abogado defensor, igual generando debate y en control horizontal, va a solicitar una medida cautelar que mejor se apegue a las necesidades de su cliente, en caso de que así proceda. Y por último, se definirá el plazo para el cierre de investigación. Este plazo puede ser de 2 meses o 6, dependiendo si se trata de un ilícito, que su penalidad no rebase los 2 años o que rebase más de este lapso. En ese contexto, el juez le va a informar al agente del Ministerio Público el plazo que decretó para el multimencionado cierre de investigación. Y en ese momento termina la etapa de investigación complementaria, en ese tenor. Ahora, regresémonos al otro supuesto. Cuando una persona es detenida en flagrancia, se integra la carpeta de investigación ante el agente del Ministerio Público, que está de turno, se solicita la audiencia de control de detención y se acude al juzgado. Ojo, vean cómo es diferente la audiencia de control de detención, que se encuentra precisamente dentro de la audiencia inicial como una etapa, a la de formulación de imputación. Aquí sí vamos a desarrollar en la audiencia inicial todas las etapas y precisamente se va a iniciar calificando de constitucional o no la detención que se realizó por parte del agente del Ministerio Público y en efecto si se cuenta en un supuesto de flagrancia o de caso urgente. Una vez que se determina si esta detención fue constitucional y en el supuesto de que así lo sea, el imputado tendrá que conocer sus derechos y el órgano jurisdiccional le manifestará si el agente del Ministerio Público se los hizo saber cuando estuvo a su disposición. Entonces, en este contexto, manifiesta si sí o no se los hicieron saber y continúa el desarrollo de la audiencia inicial. Esta audiencia inicial seguiría con la etapa número 3 y es donde se le formula la imputación al detenido y se le hace saber por parte del juez que tiene a su disposición la facultad o potestad de que se resuelva su situación jurídica en un lapso de 72 o 144 horas. Esto va a depender de la defensa y precisamente si tiene datos de prueba que desahogar ante el juez de control, porque eso es importante.
Estos datos de prueba antes se desahogaban, por lo regular en las entidades federativas se desahogaban ante el agente del Ministerio Público, pero ahora se van a desahogar ante el juez de control, que por lo regular está previendo el Código Nacional que puedan ser desahogados el día señalado para la audiencia donde se resuelva la vinculación o no a proceso. Y tiene un tiempo de hasta 2 horas posterior a la audiencia para resolver la situación jurídica de la persona. Entonces, esto sí ya va a ser diverso dependiendo la carga de trabajo del órgano jurisdiccional y sobre todo de la técnica que utilicen en cada supuesto y del asunto en particular. Sobre todo si es un imputado o tenemos a múltiples imputados y abogados defensores en cada uno de ellos. Entonces, una vez que se le hace saber ese derecho al imputado, se continúa precisamente y posterior a la formulación de imputación, se le hace saber su derecho que tienen a declarar o a guardar silencio. De nueva cuenta, como en el supuesto que acabamos de comentar. Se continúa con la solicitud de vinculación a proceso y en la defensa debate los argumentos del agente del Ministerio Público para un mejor beneficio de su representado. Y continuando con el numeral 307 de la audiencia inicial, se va a establecer precisamente otra vez el debate de medidas cautelares. De nueva cuenta, igual que en el otro supuesto, se va a preferir la medida cautelar que sea proporcional al ilícito de que se trata y a los antecedentes económicos, sociales del imputado. Lo que se trata, precisamente en una medida cautelar, es que se tenga la garantía de que el imputado se va a presentar cuantas veces sean necesarias ante el órgano jurisdiccional. Y en caso de que no sea un delito que merezca una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Si ese es el caso, no hay forma de garantizar en ese momento para que obtenga su libertad de manera económica. Entonces, se hace ese debate. Es prudente en este momento generar todos aquellos argumentos de derechos humanos que sean conocidos por el defensor para buscar un beneficio y sobre todo revisar si la carpeta de investigación tiene deficiencias. O en el caso de la Fiscalía, este es el momento donde va a justificar la vinculación que está solicitando en perjuicio de la persona que está por resolver su situación jurídica. Acto seguido se establece, y una vez resuelta la situación de la vinculación a proceso, estamos ante la última figura, que es el plazo para el cierre de investigación, y en ese momento se decreta. Se decreta dicho plazo para cierre de investigación y cabe la aclaración de que dicho plazo puede ser adicionado si es que el agente del Ministerio Público con manifestación expresa de la defensa tienen datos pendientes por desahogar y se podrá ampliar por una vez más sin que exceda de los plazos que señala el Código Nacional de Procedimientos, ya sea de 2 meses o 6 o dependiendo en esos parámetros el plazo que haya señalado el órgano jurisdiccional. Entonces, la audiencia inicial en estos 2 supuestos, con detenido y sin detenido, se desarrolla a grandes rasgos de las formas que acabamos de manifestar. Es importante conocer cada una de estas etapas para saber en qué momento podemos generar debate y en qué momento simplemente debemos solicitar aclaraciones. Precisamente para no hacer un desarrollo de audiencia que sea contrario a lo establecido en la norma de procedimientos nacional. Por mi parte sería todo, y recuerda que la intención de Actualidad Jurídica es abordar este tipo de temas de manera práctica para mejor entendimiento de todos los operadores jurídicos y de la ciudadanía en general. Es de suma importancia conocer estos temas para saber cuándo podemos acudir a la defensa de un derecho o al respeto del mismo. Y ese es el único propósito de Actualidad Jurídica. Gracias y excelente día.